Hola, te damos la bienvenida a este sugerente espacio de conversación donde hablaremos de temas que afectan a nuestra sociedad, pero desde una perspectiva diferente. Porque las personas que hablaremos aquí tenemos atrofia muscular espinal, AME, por su acrónimo. Así que además de nuestra mirada profesional, aportamos la experiencia que supone vivir con una enfermedad neurodegenerativa que habitualmente debuta en la infancia y que acorta nuestra esperanza de vida. Hoy hablaremos de activismo, diversidad y capacitismo. ¿Nos acompañas? Hola Cristian, ¿qué tal? Hola Rubén, ¿cómo estamos? Bueno, que sepas que inaugura este espacio de conversación, que espero que sea muy fructífero y ameno. Y bueno, para quien no te conozca, te presento un poco. Tienes AME2, eres licenciado en psicología, tienes dos máster en psicología clínica, una en investigación y otro en intervención. Y actualmente realizas un máster en administración y gestión de empresas, que supongo que lo haces con intención de crear una empresa. Pero a pesar de este currículum, te defines como activista. Me gustaría saber qué es para ti ser activista. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo para este espacio. Creo que tiene muchísimo valor para tratar temas que tengan que ver, ¿no?, con nuestro día a día, pero también cómo vemos y vivimos, ¿no?, Mm. las cosas. Eh, bueno, para mí el activismo tiene un punto de sacrificio y tiene que ver con la pérdida de algo. En este caso puede ser tiempo, puede ser salud, pero no es algo en lo que uno pueda desarrollarse de forma que no se pierda algo. Para mí, activismo también tiene que ver con hacer. Yo creo que no sé cuál sea la raíz de activismo, pero tiene que ver con actividad, yo creo. Entonces, para mí, activismo tiene que ver con hacer cosas y que estas cosas te dejen fuera porque pierdes algo en el camino. Es una idea parece negativa, ¿no? Del activismo. O sea, es hacer cosas que eso puede ser positivo o no, depende de qué cosas hagas. Pero tiene que lo relaciones con la pérdida. ¿Pérdida en qué sentido? ¿Pérdida de tiempo o a qué te refieres con que tienes que perder No, algo? no, perder tiempo espero que no. Tiene que ver con, bueno, pues que hay sacrificios. Si uno se pone a pensar en grandes referentes históricos, muy fácilmente le vendrán a la cabeza personas que le llevaron la contraria a la sociedad de su momento. Es que en realidad cuando tú pones una norma, hay que transgredirla si esa norma no es justa. Y en ese proceso de transgresión es donde hay una pérdida, ¿no? Porque es como atravesar un cristal, un techo de cristal Sí. que te deja herida. Claro, pero entonces, por ejemplo, premios como activistas por el futuro que los otorga el Ministerio de Derechos Sociales y cosas así, ¿qué opinión tienes de esto? Teniendo en cuenta que dices que tienes que ir en contra de lo establecido, por tanto, en contra de las leyes que promueve el gobierno, que el propio gobierno o que las propias instituciones den premios a los activistas. ¿Eso pura hipocresía o realmente crees que es una forma de que los gobiernos entienden que se están cambiando el mundo y aceptan el activismo? ¿O eso es imposible? Entiendo que es un gesto de madurez por parte del gobierno. Yo no conozco a ningún activista por el futuro premiado, ni activista premiado, pero vaya, que entiendo que no van a premiar a una persona que no se le entrega. Me parecería así que me parecería demasiado heavy. Entiendo que no. Entonces, me parece como un gesto de reconocimiento de las limitaciones democráticas que tiene cualquier Estado de Derecho. No es una forma de Y lavarse la cara. puede ser, yo no lo sé. Como no lo sé, no lo opino. Pero vaya, entiendo que en cualquier, como decía antes, ¿no?, la transgresión de la norma, en el fondo es cualquier proceso orgánico. O sea, en cambios de etapas hay una pérdida, una ruptura, una oportunidad, un crecimiento, un nacimiento.
Es decir, creo que el activismo tiene que ver con eso, con la ruptura, pero también con el nacimiento de una nueva forma de hacer. Lo que pasa es que para el activista, esa nueva forma de hacer, pues quizás no la ve tan clara, o no la ve tan directamente, porque claro, está envuelto en esa ruptura que decía antes. Claro. Y entonces, tu activismo, ¿cómo lo desarrollas desde el ámbito personal? Entonces, vamos a decir que es un activismo 360, Vale. porque intento, intento Como desarrollarla. Paquita Salas, ¿no? Que hablaba de que era una buscaba la actriz 360. Tú eres el activista Sí, 360. sí, Vale. además de vueltas 360. Bueno, yo creo que, no sé si me ha acompañado allá donde esté, ¿no? También se dice, ¿no? Que la mera presencia muchas veces genera incomodidad. En ese sentido, no hay un activismo más bueno que otro. También hay personas activistas que en el día a día, con el mero hecho de vivir aquello que desea vivir, ya está siendo rompedora porque está viviendo. En el Ujú. fondo, el activismo, como decía también antes, tiene que ver con la vida. Entonces, si otra persona vive, creo que es un ejemplo, ¿no? Y entonces, yo, por ejemplo, lo desarrollo en el entorno laboral, en las naciones, en metas que nos ponemos a algunos grupos, a algunas comunidades. ¿Para qué? Para que la sociedad sea más justa. Entonces, bueno, intento disfrutar y vivir la vida, Ujú. pero también desde esos lugares. ¿Y qué metas, por ejemplo? ¿Has hablado de metas? ¿Qué metas buscas con tu activismo? Bueno, me gustaría pensar que una persona que naciera ahora con diversidad funcional, cuando cumpla etapas vitales, no va a tener que hacer frente a las dificultades, no voy a decir a la discriminación, sino a las dificultades que tuve yo por ser diverso. Entonces, trasladándolo más al presente, más a acciones concretas, ahora tenemos por delante dos metas grandes. Una es la ley ELA y de otras enfermedades de origen neurológico o procesos neurológicos que nos atañe mucho ¿Mm? porque tenemos una diversidad, si no igual, no es igual, pero fuertemente relacionada con, por ejemplo, la ELA. Claro, te refieres a Entonces, la AME, a la atrofia muscular espinal. ajá, exacto, sí, perdona. La AME tiene un origen neurológico, tiene un proceso que dura toda la vida, no tiene cura, es progresiva. Entonces, no entendemos por qué no podríamos estar en el marco regulatorio, pero que además mucha gente vive menos. Ujú. Entonces, no tener jubilados 24 horas era algo como, ¿por qué no entendemos que un Estado se modernice a partir de su regulación, pero no incluya a otras enfermedades? O Claro. sea, es como un disparo en el pie, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo trabajando fuertemente en que esta apertura no solamente se dé en el marco, en el texto de ley, sino también a partir de la aplicación de la misma. Y luego, a medio plazo, sabemos también que tenemos por delante el desafío de la renovación o derogación de la ley de dependencia, en donde actualmente el gobierno está destinando esfuerzos a cambiarla y seguramente sea un campo de batalla también que libra. Sí, en teoría quieren cambiar el sistema de cuidados y vamos a ver a dónde llegamos. Vale, creo que has abierto varios melones. Voy a ver si puedo centrar un poco o, bueno, jerarquizarlos. Has hablado de diversidad funcional, Ujú. pero bueno, como sabes, hay un debate al respecto dentro del colectivo. De hecho, hay entidades representativas como el CERMI y otras que abogan por el término de discapacidad. De hecho, denostan cualquier cosa que no sea ese término y equiparan, pues, decir capacidades diferentes con decir diversidad funcional, etcétera. Bueno, yo esto creo que es confundir un poco lo que significa cada término, pero ¿por qué hablas de diversidad y no de discapacidad?
porque me parece injusto que se ponga en el centro nuestras posibles limitaciones físicas o sensoriales y no se ponga en el centro las limitaciones que cualquier ser humano tiene. Es decir, hay una diferencia de intensidad notable y notoria en el colectivo de personas con diversidad funcional en cuanto a limitaciones que ese cuerpo puede tener respecto a la norma. Pero esos cuerpos no solamente son válidos, que también hemos hecho frente al estigma del minusválido, sino que también son capaces y tienen potencialidad. Entonces, creo que hacer referencia al concepto de discapacidad en realidad no ayuda a nadie, ni a la persona que se siente menos capaz, ni a la sociedad que nos percibe como menos capaz. De hecho, si te pones a pensar, imagínate que tienes una empresa y tienes que hacer una contratación y te viene una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad. El propio lenguaje ya te está alentando. O sea, si yo tengo que sacar adelante un resultado, pues voy a pedir que tiene más capacidad. O sea, es un poco sin mala fe, ¿no? Imagino, pero que no termina de dar buen resultado. Pero, entonces, Le ves una connotación negativa, por eso no te gusta la terminología de discapacidad, eh, deficiencia, que el modelo social de discapacidad diferencia entre deficiencia y discapacidad, y el modelo de diversidad funcional lo que dice, que entiendo es el que tú defiendes, que todos somos diversos, solo que algunas personas son discriminadas por su diversidad. sí, o sea, más que tener una connotación negativa, es que creo que hace daño. O sea, si me preguntas, el tema de la diversidad funcional creo que nos ayuda mejor a representarnos. ¿Por qué? Porque en el fondo yo me muevo de un lado a otro, como una persona que camina, pero yo voy en silla. Claro. Yo trabajo igual que, bueno, ahora estoy de baja, pero trabajaba o trabajo, no sé, como cualquier otra persona, pero con mis apoyos. Yo hago vida comunitaria como cualquier otra persona, pero con mi asistente personal. Entonces, creo que a nivel de vida tengo un proyecto de vida como cualquier otro, como cualquier otra persona, pero con diferentes formas de alcanzarlo. Es ahí donde para mí el concepto de diversidad funcional ayuda a que estemos más de igual a igual en la comunidad. Si es verdad, y aquí voy a romper una lanza a favor de las personas que defienden el término de personas con discapacidad, que desde instancias internacionales se pide a los Estados miembros, a las Naciones Unidas, que adopten el lenguaje de discapacidad. Y me parece bien, Vale. porque hay muchos estados en donde el lenguaje es todavía más peyorativo. Y ese intento de homogeneizar y poner de igual a igual, me parece loable que intentemos aspirar a ello. Si ahora, por ejemplo, decimos a los Estados miembros que discapacidad no, que diversidad funcional, cuando todavía no se ha entendido, pues quizás sí sería eh, perder, perder legitimidad, ¿no? Ante los Estados miembros que han estado haciendo esfuerzo para modernizar su texto constitucional para cambiar el lenguaje. Entonces, creo que es mejor diversidad funcional, entiendo que todavía se utilice discapacidad. O sea, que consideres que por lo menos a medio plazo o a largo, el plazo que sea, se tendría que modificar una vez más, porque la terminología que está vigente ahora, digamos, respecto a discapacidad, y que hablásemos de diversidad. Los defensores de la terminología de discapacidad y detractores de la diversidad funcional dicen que el problema de esa terminología es que no se diferencia entre las necesidades de las personas para ellos con discapacidad entre las personas que no la tienen. Es decir, si hablamos de que todas las personas somos diversas, como habla el modelo de la diversidad, tienen miedo de que no se generen estructuras para defender a las personas con discapacidad.
¿Tú eso cómo lo ves? Que no me lo creo. No te lo crees, ¿vale? No me lo creo y que no se me malinterprete, que de verdad respeto a quien esté opinando eso. O sea, yo como activista no me lo creo. Eh, ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Actualmente tú vas a la calle y para acceder, por decir algo, al metro, Mm. ojalá muchas veces al menos, no siempre, y depende de la ciudad menos, hay ascensor. Igual está estropeado, que es bastante habitual también, pero sí, Sí, puede haberlo. Pongamos que lo hay. Sí, vale. vamos a poner que hay, va. Eh, eh, o sea, que haya demanda de ascensor Mm. porque lo utilizan más personas, no creemos que es bueno y beneficioso para que hayan más ascensores. Hablo ahora ya, no hablo desde la parte más de activismo, hablo ya desde un punto de vista de uso y consumo. Si hay una población que requiere de ascensor por el motivo que sea, si es 10 personas contra 1000 personas, ¿qué opinamos a este respecto? Sí, no, pero por ejemplo, una silla de ruedas eh, la van a necesitar las personas con discapacidad física. Bueno, En principio, bueno, sí, a ver, es cierto que, por ejemplo, se han puesto de moda los scooters estos sí, a ver, los patines, ¿no? Los patines eléctricos, que en algunas ciudades han tenido que prohibirlos porque van a 40 por hora y atropellan a gente, cosa que en general los que nos desplazamos en silla de ruedas no hacemos, somos más cívicos. Pero sí, es cierto que los caminantes, digamos, como si fuera esto Juego de Tronos, cuando pueden tener una alternativa con ruedas, la utilizan. Eso es cierto. además, Pero digamos que aquí ya estamos hablando de diferencia, no estamos diferenciando entre necesidades. La diferencia entre no puedo caminar, me tengo que desplazar de forma diferente, por tanto, me tienes que ofrecer una alternativa a, bueno, prefiero ir más rápido y por eso voy motorizado. Hola, perdona la interrupción. Enseguida te dejo con la entrevista que espero que te esté gustando mucho. Solo quería comentarte que si estás interesado en ayudar al podcast y a la investigación para curar la AME, te invito a que entres en fundame.net y hagas una donación puntual o te hagas socio. Es muy fácil, lo puedes hacer con tu tarjeta de crédito o a través de una transferencia bancaria. Y además te recuerdo que te podrás desgravar hasta el 80% de lo que dones. Te dejo con la entrevista otra vez. Que la disfrutes. yo vengo a dar mi opinión sobre las preguntas que tú me hagas y mi opinión sobre si es real o no es real que el uso de diversidad funcional nos invisibiliza frente a comunidades mortales, digo que no. Digo que justamente nos ayuda a que nuestros apoyos sean utilizados por más personas, por tanto sean más baratos y por tanto sea más difícil defenderlos, porque hay más demanda. Eh, ya he dicho al principio, he advertido a quien me esté escuchando que me defino como activista, así que si me dais un par de palos por decir eso, nada nuevo. Entonces, ¿tú consideras que la diversidad o poner el foco en la diversidad va a favorecer no solo a las personas que actualmente están discriminadas por su diversidad funcional, sino al conjunto de la sociedad? Eso me gustaría pensar. Y cuando yo hago una acción, siempre intento que beneficie al mayor número posible de personas. Entonces, también hemos mencionado, ¿no?, lo de la empresa. Mm. Eh, si te diriges a pocas personas, independientemente de si es un derecho, y esto puede parecer polémico, se va a entender como un gasto, no Sí. una inversión. Entonces, el mayor retorno posible se dará en la medida que mayor número de personas se identifiquen con un apoyo que tú necesites. Luego ya están los valores cívicos. Es decir, que si yo voy en silla, necesito el ascensor. Pero si yo no voy en silla, el ascensor no lo necesito. Esto ya si entramos en otro terreno, que es ya la ética de la gente, ¿no? Y demás.
Pero Y, bueno, ah, no ah, creo ah, que, no perdón. creo que, no creo que porque haya ese desafío se deba invalidar todo. Creo que es otro problema más que tenemos que resolver, ¿no? El sentido común. Sí, no, que es que ahora que hablas de la ética de la gente y tal, como lo decías, ¿has tenido alguna mala experiencia respecto a esto concretamente, a la ética de la gente o positiva, que también... No, voy a decir algo muy raro. En el día a día, con las personas, yo creo que, o sea, no tenía dificultades ni problemas, ¿no? Es que creo, perdona, porque me hace pensar tu pregunta Sí. y claro, la respuesta no es rápida. Eh, Nuestro colectivo está muy intrincado con la calidad. Mm. Entonces, claro, no me va a decir una persona, oye, vete por ahí, porque en el fondo está tentando contra sus valores católicos. Entonces, queda feo ¿Vale? decir, hacer una agresión directa. Lo que hay son muchas agresiones indirectas. Es decir, no hacer algo por omisión. Yo no es que no vaya, no es que no tenga que invitar a la fiesta, es que no me acordé de ti. Esto trasladado a diferentes entornos. No, yo no es que no crea que tú tienes mucho valor, es que estamos buscando otro perfil. Lo podemos usar en diferentes formas a gusto del consumidor. Por tanto, es una discriminación indirecta. Experiencias, por tanto, que yo haya vivido así más directas, son más sutiles, porque no es como en otros colectivos, desgraciadamente también discriminados. Es más a partir de esta versión indirecta. Pero también quería decir que, del mismo modo que eso es así, también he encontrado muchos inputs positivos. Es decir, gente que te cede el paso, gente que te ayuda a alcanzar un objeto, gente que empatiza con tu situación, gente que... Y esto no es indirecto, esto es directo. La gente cuando tiene algo bueno que darte, no te lo da por la espalda, te lo da a la gana. Y eso pues también ha conformado mi forma de ser. Es decir, yo no veo a la persona que no tiene diversidad como un agresor, como podríamos ver en otros entornos, sino que hay formas, hay socializaciones que son agresoras. Y es ahí donde hemos de romper las normas, no las ¿Y personas. por qué crees que sucede eso? También porque igual que esto en grupos de amigos y de conocidos puede ocurrir, claro, si hay una cena en un restaurante que no sea accesible, o cambias y tienes un amigo o tienes un conocido al que puedes invitarle y se desplaza en silla de ruedas, o cambias de restaurante o no la invitas. ¿Te refieres a esas cuestiones o te refieres a que hay que cambiar la mentalidad de las personas? He puesto un caso de silla de ruedas porque me parecía más eh, un ejemplo muy fácil, pero vamos, valdría cualquier otro tipo de ejemplo. O sea, la respuesta a la pregunta es porque somos una minoría que poco a poco va teniendo presencia en la sociedad gracias al trabajo activista de personas pasadas, tanto diversas como no diversas, y tiene que ver con que no somos padres ni madres. Esto va a ser muy polémico, Vale, pero a ver a qué te refieres con eso. creo que en la medida que seamos padres y madres, y no estoy haciendo un discurso pro paternidad o maternidad, creo que lo defiendo desde un punto de vista más de psicología, eh, en la medida que seamos padres y madres, los hijos entenderán que la diversidad no es menos, precisamente porque, joder, o sea, si mi papá o mi mamá me ha estado dando apoyo, me ha dado vida, me ha dado no sé qué, ¿sabes? Es como que está ya en su ADN más social. O sea, en el mundo anglosajón existe
o diferencian entre sordo y en mayúsculas y sordos en minúsculas. Sordos y sordas serían las personas que no tienen una discapacidad o una diversidad funcional. Y sordas en mayúsculas son aquellas personas que sienten esto como parte de su cultura. Se tienen una identidad propia, tienen una lengua propia, tienen... y ahora que has estado hablando me parecía que hacía referencia a eso, que casi que es una forma de generar cultura el ser padre y madre con diversidad, e inculcar esos valores a tu hijo o a tu hija y que como una especie de semillita se disgregue por el mundo. ¿Eso es lo que planteabas? Me vais a matar. Pero sí, estoy diciendo, estoy diciendo algo que va a hacer chillar a la gente, que es que la diversidad funcional en última instancia no habla del cuerpo, habla de la identidad. Es decir, que yo como persona con diversidad funcional puedo jugar a no ser diversa, esto a todos nos sonará, Mm. pero al mismo tiempo puede pasar al revés, que una persona sin diversidad funcional pueda percibirse y entender el mundo desde la diversidad. Y en ese caso, no hay un nosotros y un vosotros, sino hay una conexión desde esa definición identitaria del grupo de pertenencia. Eh, bueno, que yo creo que es clave, ¿no? Para desarrollar futuras normativas, ¿no? Porque somos menos. Entonces, si todas estamos conectadas desde ese lugar, va a ser más fácil. Además, cuando tú te pones a analizar las contribuciones del colectivo a la sociedad, términos como accesibilidad, cuidados, interdependencia. Yo creo que te vienen a la cabeza autonomía, o sea, te vienen conceptos que pueden ser aplicadas a todas las personas, no solamente a aquella persona que tenga algún tipo de dificultad por su cuerpo, sino son formas de vida que precisamente por tener un cuerpo distinto al mundo, has aprendido quieras o no. Claro, eso que estabas comentando ahora me suena al debate entre individualismo versus comunidad, que términos como interdependencia, como cuidados, entroncan en la comunidad en contra del individualismo, que puede ser tú lo puedes hacer solo, si quieres puedes, etcétera. Y claro, aquí yo no sé hasta qué punto el activismo, en tu caso, el activismo por la diversidad, tiene un sesgo ideológico. Porque lo que más he explicado ahora sí que considero que realmente es ajeno a la lógica capitalista. Pero no sé tú cómo ves eso. O sea, yo cuando hago labor activista, intento que sea independiente a cualquier ideología política. Y esto puede parecer una contradicción en sí mismo, pero en realidad no. O sea, para mí los partidos políticos son marcas políticas. Mm, Cogen sus posibles votantes, cogen los posibles votantes de otras y dicen, bueno, pues por aquí captamos más votos. Es un Pero vaya, mercado, no un bazar. es un mercado. Pero dicho esto, sin mala fe, que tampoco quiero criticar a todos los partidos políticos, ¿no? Simplemente creo que es un ejercicio que se hace. Entonces, yo como activista no me voy a poner a decirle a un partido a otro qué ejercicio debe hacer, si percibirnos desde un lugar o desde otro. Yo lo que tengo que hacer como activista es convencer a uno y a otro. Además, sucede que todos lo han hecho mal, o todos lo han hecho bien, pero muy poco bien. Porque si tú te pones a analizar el pasado del colectivo, Ujú. se nota que quien ha estado en el gobierno puede haber dado más. Y ahora, por suerte, estamos viendo esfuerzos en esa línea. Pero cuando vemos la intensidad presupuestaria en este sentido, tanto del Estado como de la comunidad autónoma,
pues en mi opinión es insuficiente. Es decir, hay margen de mejora y al mismo tiempo hay capacidad para la autocrítica, ya sea un grupo u otro político. ¿Consideras que sí que entonces vamos al caso de España, los partidos políticos, por ejemplo, en la ley ELA, que es, en teoría todos los partidos están de acuerdo, hay cierta mejora respecto al pasado en el ámbito de la diversidad? Correcto. Aquí hay una especie de consenso a nivel político y me encantaría fantasear con que hay un Fantasía, pacto de fantasía. Estado. Sí, tengo fantasías raras. Con que hay un pacto de Estado, ¿no? En materia de diversidad funcional, en plan. Todas unidas nos damos cuenta, porque en el fondo la diversidad funcional atraviesa a la gente, ya sea de derecha o de izquierda. Entonces, me gustaría pensar que hay poco a poco más conciencia de vamos a dejar un momento las batallas, vamos a atender esto, que ya es de tipo humanitario, y luego ya si quieres hacemos política. Vamos a hacer una foto con este o vamos a hacer una foto con el otro, ¿no? Y nos vamos a poner medallitas y vamos a ver qué trabajamos. Luego con la comunicación de la noticia. En el fondo me parece legítimo eso, porque es su trabajo. Pero me gustaría fantasear con que ellos mismos se dan cuenta de que hay temas con los que mejor dejar lo político para lo posterior, no para lo anterior. Y siguiendo en el rango de la fantasía, ¿qué retos que tiene ahora el activismo por la diversidad y, bueno, en general las personas con diversidad o con discapacidad, te gustaría o piensas, ya digo que estamos haciendo ficción, que se cumplieran? O sea, a nivel de, o sea, a futuro, o sea, yo creo que hay claros los topics, los retos que nos enfrentamos, ¿no? Es decir, accesibilidad, vida independiente, ponernos en valor, ¿no? Pues de nada sirve hacer todos esos esfuerzos para que luego nos menosprecien, ¿no? Y entender, bueno, pues eso. Así como grandes retos están esos. El tema, ahora mismo me cuesta pensar en el largo plazo, porque estoy Vale, muy centrado en el corto y en el medio. vale, Eh, Creo que el campo de batalla son las leyes. Y luego de las leyes los presupuestos. vale. Al final es una cuestión de dinero, estás diciendo. No, No, estoy diciendo que es una cuestión de toma de conciencia, vale. de que eso se traduce en leyes y que una vez está la ley, no mojan la victoria, vienen los presupuestos. Y la labor activista es tutelar todas las fases del proceso, que es un trabajo en ocasiones muy costoso. Claro, y yo creo que es importante incidir, porque digamos, en teoría política es habitual diferenciar entre derechos primarios y derechos secundarios, y asegurando que los derechos primarios no cuestan dinero, pues por ejemplo los derechos políticos, y sin embargo los secundarios, que no entre los secundarios están los derechos sociales, sí que cuestan dinero, pero realmente todos los derechos cuestan dinero. Sin un Estado que los garantice, sin un Estado que tenga justicia, que tenga... Bueno, es que cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, desde la recogida de basuras a la libertad de expresión, necesita un Estado que lo sustente. Y eso cuesta dinero. Entonces, sí, yo sí que creo que es relevante, pero también pienso que esto ya es ideología. Ya te estás situando en un punto, por ejemplo, en contra del libertarismo. Acá el señor Milei, bueno, que niegan la necesidad de un Estado.
o el capitalismo o neoliberalismo que considera que el mercado se autorregula y que no necesita que nadie ponga sus sucias zarpas encima. Entonces, por eso te preguntaba antes si realmente la discapacidad, o bueno, el activismo por la diversidad podía tener o no ideología. Yo creo que desde el punto de vista pragmático, que no sé si es lo que tú querías decir o realmente consideras que simplemente no tiene ideología, o por lo menos no tanta ideología como para que no puedan, bien, llegando al ámbito de España, el PSOE y el PP hacer un pacto de Estado para defender la diversidad. Pero por lo menos tiene que haber un Estado. Sí, Te, bueno, te he dejado es que tirado. también, Vale, vale, de es que acuerdo. no me quiero meter en ese tema, De acuerdo. porque, no en el sentido de entrevista, es que creo que no soy experto en ese tema. Me explico mejor todavía. Es que yo lo que veo son personas, yo lo que veo son ideas, y lo que veo son familias y situaciones. Entonces, articularlo eso a partir de un tema político, de un tema, ya sea pues porque forma parte de la democracia o no, pues hay un Estado, no hay un Estado, no, o sea, creo que la persona está por encima incluso de la forma política. Entonces, claro, ponerme a opinar si el Estado es imprescindible, pues me obliga a poner a la persona por debajo del Estado. Vale, entonces. Entonces, Ujú. ¿cómo se me cuesta? ¿Sabes? Vale. No digo que no, digo que me cuesta. Entonces, de hecho, ese Estado, muchas leyes que yo digo que hay que transformar se apoyan en el concepto de Estado de bienestar. O sea, que no sea ajeno a este tema. Simplemente digo que la vida de las personas debe estar encima de la forma política de las personas. Vale. Y hablando de las personas y de poner el foco en las personas, a mí me genera cierta duda cuando leo o escucho a activistas o ecoactivistas por el decrecimiento. Y no sé cómo se puede, o si casan, o si realmente es posible que los objetivos tanto de los ecoactivistas por el decrecimiento y el activismo por la diversidad puedan trabajar juntos. Porque, claro, yo entiendo que a las personas con diversidad o con discapacidad, elíjase lo que se prefiera. Pues por ejemplo, la tecnología es algo que necesitamos y que mejora nuestro día a día, pero también soy consciente por ejemplo, la energía que gasta la inteligencia artificial y la robótica en general. Claro, yo no sé hasta qué punto eso se puede sostener sobre la base de una necesidad de crecimiento porque nos estamos cargando el planeta. No sé si existe una lucha entre activismos o realmente se pueden casar ambos. ¿Tú cómo ves eso? Que por supuesto se pueden casar, de hecho pueden tener Hijos, ¿no? muchas. No quería reproducir la institución de la familia, pero pueden tener hijos, sí. Em, pues sí, creo que sí, porque existe mucha interseccionalidad. Ejemplo, mujer y feminismo con Mm. personas con diversidad funcional. O sea, persona migrante, personas con diversidad funcional. O sea, que la interseccionalidad muchas veces es algo que no es forzado, es que está ahí. Eh, bueno, y supongo que a todos nos conviene, ¿no? Que haya un planeta. Entonces, creo que sí que debería ser un tema interseccional. Hay un pero. El pero es, cuando yo intento abordar un tema de diversidad funcional, debo tener en cuenta otras luchas activistas. No puedo ser ajeno, pues entonces la interseccionalidad me la quedo para otro tema, ¿no? O sea, Sí. no estoy siendo representativo.
Si no soy representativo, estoy mirando por mí. Y la realidad no es eso. Entonces, el tema es ese. Pero yo me pregunto si otros movimientos activistas, cuando hacen proclamas y cuando, por cierto, alcanzan el carácter de ley, si hacen el mismo ejercicio con la diversidad funcional. Porque como decía hace un rato, si estamos invisibilizados porque no hemos estado tan presentes hasta ahora, poco a poco vamos teniendo presencia, es normal, en cierta manera, que la forma de pensar de un activista que no tiene clara los postulados de la diversidad funcional reproduzca algunas pequeñas contradicciones que no deberían darse. Creo que para que haya una interseccionalidad tiene que haber un diálogo entre luchas y debe haber un consenso y empatizar, ¿no? Porque si eres un colectivo minoritario o discriminado, debería ser más fácil decir, vamos a parar un segundo, vamos a ver quién es el opresor, quién no lo es, vamos a ver, por ejemplo, qué consumo energético tengo, la silla de ruedas. O sea, he tenido un tiene sentido, que ya es, ¿no? Comparado con otros países. Pero no tiro petróleo al mar, no tiro CO2 a la atmósfera como si fuera esto. No, no. Em, Creo que vuelves a hablar un poco de la invisibilidad, es decir, que el colectivo de personas con diversidad funcional no se conocen sus necesidades porque son pocos. Influye también que hacemos poco ruido, que no somos transgresores y no hacemos, por ejemplo, hablando del ecoactivismo, que cada cierto tiempo últimamente están en las noticias porque activistas por el anticambio climático pues lanzan pintura en cuadros y creaciones artísticas, en principio sin intención de dañar estas creaciones, pero sí para hacer ruido, para que se conozcan sus necesidades y lo que ellos solicitan. Nosotros, el activismo por la diversidad, ¿cómo crees que debería actuar? ¿Realmente está haciendo el trabajo que debe hacer o tendría que hacer más ruido para que no sea invisible? O sea, yo no voy a hacer. No voy a criticar a las personas que tiran pintura a las obras de arte porque puedo entenderlo. Y creo que en el colectivo de las personas con diversidad funcional, el hecho de no poder quemar containers no nos ayuda. El hecho de no poder paralizar el mercado laboral no nos ayuda. O sea, vamos a ser honestos. Si nosotros podríamos plantear una huelga de diversitos y que esta huelga perjudicase las cuentas de resultados del Estado, creo que nos escucharíamos. Una huelga Creo, general de personas con discapacidad, ¿no? O con diversidad. sí, Sí. sí. Creo que si esto lo pudiéramos hacer en los entornos laborales, nos discriminarían menos. O sea, ¿qué quieres que te diga? Lo pienso de verdad. O sea, que como no somos Creo, una fuerza laboral potente, porque es cierto que la mayor parte del colectivo está en paro, no trabaja, ¿eso crees que nos perjudica cara a que nos hagan caso? sí, sí, y el hecho de no poder quemar contenedores también nos perjudica. Bueno, eso De de que no hecho, podemos quemar containers. A ver, la asistencia personal yo creo que también se puede utilizar para, ¿no? Para pedir al asistente que te es encienda el que cóctel Molotov. no se siente mejor, venga. Eh, eh, pues eso, creo que las propias limitaciones que tienen nuestros cuerpos, a la hora de emprender acciones directas, nos perjudica a la hora de tener un mejor futuro. Naturalmente no estoy haciendo apología de agresiones,
pero creo que cualquier Estado democrático que conocemos ha tenido procesos de huelga y de manifestación. Entonces tampoco van a ser hipócritas ahora diciendo, hay que estar diciendo Cristian ahora de que no se puede hacer una huelga general y por eso lo tiene peor. No, es que así ha funcionado siempre. No nos engañemos. Entonces nos obliga a tener una empatía, o sea, solicitar una empatía que en ocasiones es forzada hacia políticos, es decir, señor o señora política, atienda nuestras necesidades, porque pobrecito de mi hijo o yo, no nos podemos limpiar el culo. La caridad cristiana, ¿no? Que hablabas antes. Que, entonces, a ver, que yo no me llevo mal con las personalidades políticas, pero nos pone en una situación de desigualdad a la hora de alcanzar acuerdos. Entonces, me gustaría, pues qué sé yo, pensar que si adquirimos fuerza, ya sea a nivel de cohesión, ya sea a nivel de medios como las redes sociales, creo que a través de esos espacios sí que podemos empezar a cortocircuitar la lógica capacitista que todo Estado tiene. Además, si nos ponemos a pensar en grandes referentes históricos de colectivo, de la persona con diversidad funcional, es que han hecho eso. O sea, se han encerrado en el inserso en España. Sí, efectivamente, para hacer que la ley de dependencia no fuese tan lamentable como desgraciadamente es, pero bueno, sí. Sí, en Estados Unidos también hubieron sendas manifestaciones y ocupaciones. Entonces, eh, No, sí, pero eso ya hace años de eso. O sea, ya no, en la actualidad por lo menos, el activismo ya no utiliza esos métodos. Que tampoco considero que hayan sido mayoritarios, pero sí que es cierto que históricamente hay referencias, pero ya tenemos que ir hace décadas. volvemos a qué es el activismo. Para mí, el activismo es la pérdida. Si tú haces una ocupación o tiras pintura, te expones a que te den paro. ¿Y tú sientes, por ir al plano más personal, en tu activismo, que has perdido cosas y qué cosas has perdido? Pues que seguramente no seas psicólogo. O sea, partiendo de la base de que tuve que hacer una licenciatura, no solamente porque podía ayudar a las personas, sino también para poder entender muchas cosas, pues quizás yo no sería psicólogo, sería informático o vete tú a saber. O sea, sí, me ha negado cosas. Eh, pero por otro lado también me ha dado, O sea, que estoy muy contento de mi formación, por suerte es una formación orientada al cuidado. Pero sí, claro, claro que he perdido cosas. Desde la formación, desde en qué entornos me relaciono. Pero de verdad, que tampoco lo vivo como algo malo, porque he ganado también. Pero muchas cosas de mi día a día no estarían tan relacionadas con la diversidad funcional. Actualmente lo disfruto, pero en ocasiones no. O sea, en mis tiempos pasados, cuando era un chavalillo, no tenía capacidad para entender muchas cosas que hoy sí. Hoy lo disfruto, en el que momento lo sufría. ¿Cómo qué cosas? Pues que hubieran quedadas para hacer actividades y que no estuvieran adaptadas. Que mis iguales, que yo consideraba mis iguales, no me trataban como un igual. Eh, que, bueno, a nivel de asistencia personal ya no te cuento, ¿no? O sea, la situación en España es un poco lamentable, ¿no? Lo siguiente, o sea, menos del 1% de los presupuestos en dependencia van a asistencia personal. Esto, si quieres vivir autónomamente, tener proyectos de vida, pues está jodido, ¿no? Eh, que pues claro que he perdido. O sea, yo seguro que hubiese sido un futbolista muy bueno, pero, pero no he Pero eso podido. no por el activismo, sino por la diversidad. Hmm, Sí, sí.
¿Y la diversidad, Tiene razón. cómo la has vivido? Ya has comentado que de chaval no había cosas que no entendías y como que tus pares no te tratasen de manera igualitaria. Pero eso como te impidió en cierta medida crecimiento personal o te hizo buscar alternativas para crecer de forma diferente. O sea, ¿la diversidad te ha quitado cosas y te ha dado otras o cómo vives eso? Me ha dado muchísimo. De hecho, creo que soy mejor persona gracias a eso. Y no quiero ser una happy flower, ¿eh? Eh, claro, o sea, para entender por qué pasaba eso, tuve que hacer un esfuerzo de comprensión, de empatía, de entenderme, de entender a los demás. Pues yo también la liaba, ¿eh? De entender todo, ¿no? Y eso te obliga a, cuando tú actúes, intentar, al menos intentar hacerlo mejor. Y también esperar algo mejor, ¿no? Eh, bueno, he conocido personas maravillosas, es decir, este mismo espacio lo estoy disfrutando porque estoy contigo. O sea, gente que de otra forma no hubiese conocido. Gente, o sea, si hubiera sido más cotidiano y más normativo. Y la verdad es que lo normativo a mí me aburre. O sea que al final Entonces, no, estás haciendo una apología por la diversidad. a Eh, ver, sí, esto es una apología por la diversidad, pero no por los palos que hay que atravesar para llegar hasta ahí. O sea, creo que se puede llegar sin ese peaje. y peaje, por ejemplo, ¿a qué te refieres? ¿Qué peaje has sufrido o has tenido que pasar tú para llegar hasta donde estás? Lo que quieras, por ejemplo, en el sistema educativo. ¿Vale? O sea, a nivel de salud, a nadie se le escapa que somos más delicados. Al menos nosotras, ¿eh? Por la AME. Sí. Eh, entonces, claro, siendo niño o adolescente, pues claro, el riesgo de pillar una neumonía y para otro barrio era no solamente alto, sino real. O sea, Ujú. que había que ir con mucho cuidado. Eso se inoculó en nuestros día a día como, pues yo qué sé, para ir a la escuela, así no podía ir, no iba, porque había que priorizar la salud. Esto ahora mismo seguro que a todo el mundo le suena razonable, pero en aquel momento tuvo consecuencias. Y es que cuando yo llego a la secundaria, que de verdad faltaba, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que no, se me pone en un lugar de aprendizaje lento. Eh, ¿Era lo adecuado? Pues quizás no, porque yo creo que en aquel momento alcanzaba a entender cosas. Sobre todo si el profesor hacía un poquito de comprensión, ¿no? Sobre otras formas de participar, sobre acompañar, etcétera. Entonces se produjo una anomalía, una paradoja, que es a ti que faltas más, que no necesariamente no entiendes las cosas, te pongo en un grupo donde el nivel es más bajo y al mismo tiempo te esfuerza, porque lo valoro más, a la asistencia. Entonces, claro, lejos de adaptar el currículum adecuadamente, a partir de mi asistencia, lo perjudicaron porque, o sea, forzaron a que yo, que tenía que contar en eso, fuera más. Podía sacar un 10 en un examen, que si no había un cupo de asistencia, pues te lo bajo, Claro. ¿sabes? Entonces, nada, en cuanto de eso, como digo, el nivel era lento. O sea, adaptado, voy a decir lento más veces. Eh, por ejemplo, algo que a mí me parece muy ofensivo, ¿no? Veíamos películas en clase y eran películas tipo Torrente, tipo Joder. ADG, o sea, donde además, no sé, tenían en cuenta, ¿no? Los rangos de edad y aún menos qué mensaje envías. Sí, sí, ni El- siquiera trataban de buscar valores positivos para educar a ese grupo. Sí, sí. Pero, pues sí, y eso cómo te lastró? O si te lastró? Luego. bueno, pues porque, como decía, en cuanto a eso veíamos esos materiales tan pedagógicos Sí. y, y en lugar
de apoyar, ¿no? Mi formación, la lastraban con unos contenidos pésimos. Yo, en aquel momento, que tenía mucha sensación de poder con todo, Sí, dije que quería hacer bachillerato, sí, porque además también tenía otras experiencias al margen de la institución educativa, sí. donde tenía buen rendimiento, y entonces chocó mucho con las barreras culturales que el sistema educativo de ese instituto tenía hacia mí. Sí. Claro, si tú eres formas parte, es que voy a decirlo lo bruto, porque es que era Vale, así. venga. Si tú vas al grupo de los tontos, ¿qué Eres dices de tonto. hacer bachillerato? ¿Vale? Vale. Eh, entonces yo como no me consideraba tonto y al mismo tiempo tampoco lo consideraban los compañeros, ¿eh? Yo Sí, sí, entre claro, ellos. claro. Entendemos que lo que has dicho es que de manera institucional se consideraba ese grupo que era el grupo de los tontos, no que tú Correcto, consideraras que tus correcto, pares eran correcto. tontos. Pues cuando yo digo eso, claro, estaba desplazando, estaba deslegitimando sus ideas y al mismo tiempo siendo irreverente, siendo confrontador, ¿no? Confrontándolos hacia su política y su cultura, ¿no? Era Entonces, una forma de hacer intentando, activismo también, como lo has planteado al principio. sí, Estabas luchando contra lo establecido. sin ser consciente en ese Claro, momento. claro, claro. Entonces, nada, yo digo que Bachiller ponen problemas metodológicos, que si tienen referencias, que si no sé qué, reuniones con mi madre para intentar persuadirla, conversaciones conmigo, no, verás, vamos a hacer un ciclo medio, así en este plan súper Te intentaron infantil. persuadir, te intentaron persuadir porque no consideraban que tú estabas capacitado para hacer Y un con un bachillerato. paso, y con un paso más descendiente, que era todavía, joder, más ofensivo. Que eso sí lo pillaba, ¿eh? Entonces yo me lanzo hacia bachillerato y en las notas de último curso, del último trimestre, nos recomendamos que Cristian haga bachillerato. Y Menos mal que bueno, no hiciste caso y porque ahora tienes una licenciatura, dos másteres y estás haciendo un tercero. sí, Estaban, parece que estaban en lo cierto, que no se habían equivocado en nada. esto me hace pensar, ¿no? Porque al final yo soy el mismo, ¿eh? Que cuando me dicen que era tonto. O sea, no me he operado la cabeza, No, no. no me he puesto chips. Eh, Esto me hace pensar que uno es distinto según quien te mira, ¿no? O sea, si tú estás en un grupo de listos, ya automáticamente eres listo. Si estás en el grupo de tontos, ya automáticamente eres tonto. Y yo, sin embargo, soy el mismo. O sea, desdeño la persona que a partir de mi apariencia o a partir de con quién me rodeo, automáticamente atribuye o infiere como soy. Porque no así. O sea, primero está mi forma de ser y que yo me relacione o forme parte de un grupo, no automáticamente me obliga a ser como los demás. Y es muy triste, ¿no? Porque ahora se supone que soy listo y antes era tonto. Y pues mira, ni antes era tan tonto ni ahora soy tan listo. Sí, claro, pero también supone que tú has sido capaz digamos, de sobrevivir o de superar esta estructura que te limitaba, completamente limitante. No significa que otras personas hayan podido sobreponerse. O sea, la estructura en sí es dañina y es lo que hay que cambiar, independientemente de la capacidad que tenga el individuo, más o menos. Que sí, es No que tiene, estoy de acuerdo. no tienes nada más, no tienes nada más que decir. No, o Eh, sea, creo que somos supervivientes, bien lo has dicho. Y no solamente supervivientes, sino también héroes y heroínas. Esto es algo que ahora mismo no está de moda, porque claro, pone el foco en que hemos de superar y no sé qué, que es verdad, ¿no? Pero yo sí que creo que somos héroes y heroínas, y creo que tenemos superpoderes, porque sí, para superar todo eso
Pues me parece a mí que sí, que resulta que sí. Y además eso nos obliga a la siguiente reflexión, que es, hay otras personas que a lo mejor no tienen tantos recursos, ni personales ni de entorno, Claro, para poder superar las barreras. claro. Y eso es lo que me activa a uno para hacer activismo. O sea, que me recuerda a un, a un poema de Emily Dickinson, que soy un malo recordando, pero bueno, que dice algo así como que si pudiera impedir que un corazón se rompiera, habría vivido en vano. No habría vivido en vano, perdón. No, es un poco lo que estás diciendo. Te haces activista para eso, para evitar que, que otras personas sufran lo que tú sufriste. Y si conseguir salvar a alguien, un corazón, pues ya te merece la pena. Mm. Esto nos lleva otra vez a la pregunta de individualidad o comunidad, ¿no? Me gustaría pensar que si yo no lo creyese de verdad, hubiese podido alcanzar un empleo bien remunerado lejos de este activismo que me hubiese resuelto mis problemas. Esto no quiero conectarlo con ideologías, sino con hechos. Vale. Bueno, pues joder, me ha encantado la charla. Eh, Creo que incluso podíamos extenderla y te invito otro día a seguir comentando porque se me han quedado cosas en el tintero. Pero bueno, yo creo que las personas que nos vean y nos escuchen se han podido hacer una idea sobre tu pensamiento y sobre los temas que hemos hablado. Espero que les haya gustado y seguiremos con el podcast a ver quién es la siguiente persona a la que entrevistemos y que os lo contaremos, no os preocupéis. Y nada, Cristian, espero que te hayas sentido muy a gusto y eso, te emplazo a otro día. Muchísimas gracias, Rubén. Yo también he estado muy bien aquí. Y nada, te deseo lo mejor y animo a las personas que nos estén viendo a seguir haciéndolo porque estoy seguro de que va a ser muy interesante. Bien, un abrazo a todas y a todas. Hasta Adiós. pronto.